Buenos días, muchas gracias. Quiero darle un saludo inicialmente, está altísimo. Quiero darle un saludo a Yerbaya Caru, gracias por estar aquí, gracias por todo el trabajo y por el aporte que se hace a la alianza desde USAID, a Daniel Uribe, director ejecutivo de la Fundación, todo el trabajo que hemos venido desarrollando ya desde hace varios años junto con la ANDI, con la Fundación ANDI, para nosotros ha sido, digamos, muy enriquecedor y de verdad que reconocemos, digamos, la potencia de la alianza con la Fundación Corona, Jimena Niño, directora para País de Activoca, Joel Narváez, coordinador de inclusión productiva del área de producción social e inclusión productiva del PNUD, a Catalina Martínez, que pues es nuestra directora de la Fundación y la persona encargada de todo el tema de arquitectura social desde la ANDI, además con quien he trabajado ya desde hace varios años en varios roles. Esta presentación que tengo para ustedes hoy es una presentación que pretende dar un poquito de contexto, digamos, al informe, dar un poquito de contexto a todo el ejercicio que se hace de tratar de entender realmente qué tan buenos somos en Colombia nosotros en términos de poder ofrecer empleo a las distintas poblaciones. Pero también trata de identificar cuál es el efecto de ofrecer el empleo o de no ofrecerlo, de contar con las facilidades y de no tenerlas, y un poquito entra en tratar de entender algunas de las razones estructurales que están detrás de esas metas que queremos cumplir y que tenemos por delante en todo caso en este momento de la vida. Yo me atrevo a mencionar que objetivos paralelos al de el empleo inclusivo mismo es, por supuesto, el tema del crecimiento económico, crecimiento en términos de desarrollo humano y, por supuesto, de formalización. Y es que cualquier cosa o cualquier discusión que uno vaya a dar en Colombia alrededor del tema del empleo tiene que pasar obligatoriamente por entender la estructura de nuestro mercado laboral, que cuenta con una presencia demasiado grande y demasiado fuerte, digamos, del sector informal o de la caracterización informal en términos del empleo. Y por eso voy a hacer varias referencias durante la presentación a el tema del empleo. Lo primero, el del empleo informal, perdón. Lo primero que yo quisiera, voy a tomar esto para poder señalar algunas cosas allí. Lo primero que yo quisiera resaltar en esta presentación es que al final estamos hablando también de pobreza, al final estamos hablando de pobreza monetaria, estamos hablando de pobreza extrema, digamos temas en los cuales Colombia pues ha avanzado sí, en los cuales tuvimos un retroceso importantísimo durante la pandemia del año 2020 en todos los indicadores realmente, y en donde tenemos en este momento, en todo caso, tenemos unas metas, digamos, prioritarias, digamos que deben estar muy arriba en la agenda nacional y que nos permiten a nosotros decir que entendemos el problema, que lo tenemos presente, que lo tenemos, digamos, o que tenemos una sociedad que está preocupada por ello, pero que todavía no ha logrado solucionarlo. Estamos lejos de solucionarlo, hemos logrado algunas cosas, pero estamos lejos de solucionarlo. Fíjense ustedes, por ejemplo, algunos datos, aquí está separado por cabeceras municipales, el total nacional y centros poblados y rural disperso. Tenemos una diferencia además grande también en la tipificación nuestra de nuestras grandes ciudades y del campo. Y eso para nosotros también tiene que estar presente en cualquier análisis que hagamos en términos de pobreza, sí, pero también en términos de empleo. Realmente la caracterización de nuestro campo es bastante distinta a lo que sucede en nuestras ciudades. Y esto sucede tanto en la pobreza monetaria como en la pobreza extrema. Pero luego, digamos, cuando uno va haciéndole zoom y va entrando, digamos, en otras categorías, se encuentra con que hay grupos poblacionales que tienen afectación mayor. Se encuentra uno con que, como ustedes ven allí, algunos grupos, por ejemplo, los grupos afro tienen afectación mayor, pero como se dijo ahorita entre la intervención, pero si además entramos a mirar afros, mujeres, tenemos además unos datos que son significativamente más malos. Es decir, en Colombia tenemos sin duda alguna unos grupos poblacionales que están en condición de pobreza y pobreza extrema grandes, pero cuando uno empieza a tratar de caracterizar y de cruzar y de identificar esas poblaciones, se encuentra con que hay poblaciones que están significativamente más afectadas que otras. Vean, por ejemplo, el dato de mujeres indígenas.
Vean el dato de migrantes. Ahora, migrantes, para Colombia ya se ha venido caracterizando, digamos, tratando de entender migrantes que llevan ya 5 años, migrantes que están recién llegados, y eso es un ejercicio que tenemos que hacer con gran detalle. En términos de pobreza extrema, fíjense, perdón, de pobreza y pobreza extrema, fíjense cómo están los datos aquí. En el caso de mujeres afro, perdón, de la población afro, 46%, indígenas 63%, migrantes 53% y víctimas, que esté de acuerdo con el registro único de víctimas, 50%. Y en pobreza extrema tenemos estos datos. Y esto es muy interesante, muy preocupante también, porque vean, por ejemplo, el dato de indígenas, 39.7%. Recuerden ustedes que nosotros llegamos a tener datos de pobreza extrema que estaban cerca, o hemos tenido, que lo vimos en el slide anterior, perdón, de pobreza extrema monetaria, que en total en el dato de cabeceras municipales es el 11%. Comparen esos dos datos y se van a encontrar las diferencias tan grandes que existen entre esos dos grupos poblacionales. Vean el dato del 39.7 que les estaba mostrando allá. Ahora, la pobreza, y yo he sido, digamos, uno de los grandes defensores de tratar de entenderla un poquito más. La pobreza además tiene características multidimensionales. De hecho, nosotros fuimos, cuando trabajábamos con Catalina, en su momento en el DPS y en todos los temas de superación de pobreza, fue cuando trajimos a Colombia la idea de que uno podía hacer la medición de pobreza multidimensional para tratar de entender dónde estaban las causas de la pobreza y dónde estaban también las oportunidades para uno superar pobreza. Entonces nos encontrábamos y trabajamos con el famoso índice de pobreza multidimensional y toda la historia, digamos, inspirada por Amartya Sen y por Sabine Al-Khairi, en donde nos encontramos con que al final hay algunas variables que efectivamente tienen, digamos, más incidencia que otras. Está el tema, sin duda, de salud, está el tema de educación y está el tema de trabajo, digamos. Y esas tres variables, tener o no tener salud, tener o no tener educación y tener o no tener posibilidad de tener un trabajo formal, estable, con salario justo, es uno, perdón, es uno de los inmensos determinantes de la pobreza multidimensional cuyo dato aparece allí. Tenemos, sin duda alguna, un reto inmenso, digamos, alrededor de algunas variables en las cuales tenemos que trabajar y cuando estamos hablando de trabajo, ven Liz, yo te lo recibo, no, así, sí, gracias. Sí. Y cuando estamos hablando de la capacidad, digamos, de poder superarla o de poder trabajar en ella, digamos, el hecho de que tengamos, o el determinante que implica tener o no tener un buen trabajo, haber tenido o no un buen acceso a la educación o contar con condiciones de salud, son muy importantes. Y esto nos habla, además, entre otras cosas, y se los voy a poner un poquito en su mente en este momento, nos habla de discusiones que están en este momento en la agenda nacional. Estamos hablando, ustedes saben, se habla de una reforma laboral, se habla de una reforma en salud, se habla de una reforma pensional. Bueno, eso tiene que ver con lo que estamos hablando hoy en día y nos preocupa y creemos que tenemos que tomar las decisiones correctas y tenemos que hacer las cosas bien. Luego está el otro indicador que es tan importante y también tan preocupante, o los otros dos indicadores que son los indicadores de equidad y el indicador de movilidad social. Utilizamos, digamos, ustedes saben, el índice Gini para medir, el coeficiente Gini para medir la equidad o la inequidad. No es perfecto, hay muchas críticas alrededor del coeficiente Gini. El dato nacional es el que aparece en la línea amarillo ocre, que está aquí. Pero lo cierto es que Colombia presenta, digamos, unos datos de diferencias entre la capacidad de poder acceder a muchísimas cosas entre unos grupos poblacionales y otros que son sin duda alguna, digamos, vergonzosos y sobre los cuales tenemos que trabajar y sobre los cuales hay que hacer grandes esfuerzos. La muy mala noticia es que fíjense que el coeficiente Gini, que venía bajando y habíamos logrado desde el año 2008 hasta el año 2017, digamos, lograr unas mejoras importantísimas en el mismo, se ha venido aumentando significativamente durante los últimos años. Este es un dato que tenemos que mirar con gran detalle y si ustedes se dan cuenta, también hay diferencias entre las cabeceras municipales y los centros poblados y rurales dispersos. El hecho de que este coeficiente Gini sea bajo significa que hay menos inequidad. Recuerden ustedes cuando, desde el punto de vista técnico,
Pero el hecho de que sea bajo, por ejemplo, en el mundo rural, no significa que estemos bien. Puede ser que seamos todos muy pobres. Y eso es muy equitativo, que todos seamos muy pobres, pero no es bueno. Entonces, nunca miren este coeficiente sin ver la gráfica anterior. O sea, en realidad uno tiene que imaginarse, yo les voy a poner un ejemplo que es un poco un ejemplo que además lo hago explícito en bastantes ejercicios míos. Colombia tiene un PIB per cápita de $5.800 al año. O sea, si usted reparte el Producto Interno Bruto por el número de habitantes, lo distribuye, lo divide, eso nos da $5.800 por año. Eso es, voy a hacer una pequeña refinación a esta cifra, de esos 5.800 hay por lo menos 1.800 que son petróleo, minería y cosas que al final, digamos, no nos repartimos entre nosotros, que están, digamos, en manos del Estado o en manos inclusive de compañías internacionales. Entonces hablemos de 4.000. Si nosotros nos repartiéramos esos $4.000 entre todos, entre 50 millones de personas y cada persona recibiera $4.000 al año, todos seríamos muy, muy pobres igual. Es decir, estamos hablando de una sociedad, Colombia es un país pobre realmente. Más allá de las distribuciones que tengamos aquí, nosotros tenemos en este momento un reto muy importante en términos de producir más riqueza para todos. Si tuviéramos, voy a ponerlo en estos términos, si nosotros repartiéramos esos $4.000, a todo el mundo le diéramos $4.000, 50 millones de personas, tendríamos un Gini, el mejor del mundo, en cero. Pero seríamos 50 millones de personas, todos muy pobres, porque con $4.000 claramente pues, uno no hace prácticamente nada. Pero eso nos habla de otro reto importantísimo, que es el reto de poder entender que Colombia tiene un reto, tenemos un desafío inmenso como en términos de poder producir más en esta economía. Ahora bien, nosotros entendemos que quizá los dos grandes, verdaderamente los dos grandes transformadores y los generadores de movilidad social y en términos económicos y sociales son realmente el empleo y la educación. Uno tiene que poder darle a la gente las oportunidades, el conocimiento, la capacidad de hacer cosas, el acceso a la información, la formación en términos de sus oportunidades laborales y tiene que poder producir trabajo. Si nosotros no producimos trabajo, no hay, créanme que además les digo, para los que no lo saben, yo fui el primer director que tuvo el DPS. A mí me tocó trabajar en el diseño del DPS en el año 2011. En el noviembre del año 2011, es más, de noviembre del año 2011 a febrero del año 2012 yo fui el único funcionario del DPS. El DPS era yo en ese momento. Y luego pues me acompañaron afortunadamente otros cientos de personas. Pero en ese momento era yo tratando de diseñar, tratando de pedir que me dieran planta de personal, tratando de que me dieran presupuesto y tratando de diseñar las políticas esas. Entonces, si hay alguien que defiende las políticas de soporte a la población vulnerable, soy yo. No están hablando con un neoliberal. Pero les digo, uno solo con esas políticas y solo con esos esfuerzos no saca a los grupos poblacionales de la pobreza. La pobreza se logra dándole oportunidades reales de poder saber y de poder hacer a las personas. La gente debe poder tener oportunidades de trabajar. Si no lo logramos, no va a ser sostenible. En un extremo, uno pudiera tener, digamos, un apoyo muy fuerte del Estado con unos subsidios grandes. La gente recibe, puede más o menos tener sustento, puede más o menos sobrevivir, pero no va a tener realmente una vida que le permita, por ejemplo, educar bien a sus hijos, que le permita tener la mejor salud posible, que le permita inclusive tener esparcimiento, tener momentos de descanso. No. Entonces, la capacidad que tiene el trabajo y la educación de generar verdaderamente transformación económica y social es total y es el único camino. Por esa razón, digamos, la ANDI, una asociación de empresas, de empresarios, está tan interesada en este tema y por eso entendemos el papel que tenemos. Nosotros debemos ser realmente el vehículo a través del cual se materializa esa generación de oportunidades y a través del cual se materializa esa capacidad de poder ofrecerle oportunidades de riqueza a la gente. De manera que cualquier país debería tener como gran objetivo en todas sus políticas
la necesidad de generar mayor cantidad de empleos y de empleos de calidad. A eso nos debemos dedicar. Es más, yo le digo a personas que están en el gobierno hoy en día o a personas que han estado en el gobierno en el pasado, cuando usted tome una decisión, cuando usted define una política pública, cuando usted proyecte un decreto, cuando usted proyecte una ley o una modificación a una ley o a un acto legislativo, tenga en cuenta que como sociedad uno de los objetivos primordiales que tenemos que tener es el de poder generarle condiciones de desarrollo y oportunidades a las personas. De lo contrario, vamos a terminar haciendo cosas muy difíciles en términos de poder generar ese desarrollo que nos van a plantear unos retos adicionales mucho más grandes. Bueno, si yo les digo lo que les acabo de decir en el slide anterior, el hecho de que tengamos una senda de crecimiento, perdón que me va a pasar a este lado, pero una senda de crecimiento, que este es el cuarto trimestre del año 2020. Ustedes lo ven aquí. Si ustedes empiezan a ver año 2021 y comienzan a ver lo que está sucediendo con el crecimiento, estamos teniendo un problema de crecimiento. Esta economía está teniendo un problema de crecimiento en este momento, no hay duda. Pues ya vemos las últimas cifras, ese dato anual que nos publicaron que nos cayó así como un baldado de agua a todos cuando nos dijeron que había sido 0.6% el crecimiento del año 2023, es una pésima noticia para todos estos otros efectos. No estoy hablando de las utilidades de las compañías, no estoy hablando de los inversionistas, no estoy hablando de la bolsa de valores, no estoy hablando de los mercados de capitales, no estoy hablando de los mercados financieros, no. Estoy hablando del desarrollo económico y social de nuestra sociedad. No va a ser compatible, ojo con esto, un crecimiento, una mejora en las condiciones de desarrollo económico y social con crecimientos de esta naturaleza. Y eso nos preocupa. Y nos preocupa mucho porque además lo que tenemos previsto o lo que tenemos en la mira durante los próximos años y meses no se presenta como algo mucho más optimista que ese dato que ustedes están viendo allí. De hecho, una de las cosas que más preocupa, y nosotros lo vemos casi siempre así, cuando salen las cifras del DANE, cuando salen las cifras de crecimiento, nosotros lo repartimos por sectores. Fíjense ustedes dónde están los grandes decrecimientos en términos económicos. Primero, el sector de transporte y alojamiento. Segundo, la industria manufacturera. Y tercero, la construcción. Estos tres sectores son los sectores quizá con mayor capacidad de generar crecimiento futuro o de generar empleo. Entonces tenemos ese problema también en este momento sobre la mesa. Por eso las conversaciones que estamos dando alrededor de empleo inclusivo, alrededor de bienestar, alrededor de desarrollo económico, tienen que ver con esto. Y por eso nosotros estamos preocupados y por eso nosotros llamamos la atención sobre lo que sucede en términos del PIB. Y fíjense ustedes lo que sucede en un dato que nos parece muy interesante y es, este es cómo que participa cada sector en términos de su aporte en valor, digamos, a la economía. Este es cómo participa cada sector en términos de su capacidad de generar empleo. Dicho esto, no sé si ustedes a veces siguen lo que decimos desde la ANDI, les recomiendo que lo sigan, pero ustedes no sé si lo siguen lo que decimos desde la ANDI, pero el otro tema que nos tiene preocupados es la inversión, porque la inversión es además esa decisión, ese hecho económico que conduce a que la economía crezca o que conduce a que la economía genere más empleo o genere más oportunidades. Si uno no hace eso, pues uno deja, por supuesto, la economía del tamaño que tenemos. Puede ser que inclusive decrezca un poco, que sería muy malo, que decrezca un poco, pero fíjense ustedes que necesitamos inversión. Entonces yo a veces, digamos, en el discurso público y de redes y lo que yo digo, tenemos que generar esas condiciones y para eso hay que generar confianza. Y el tema de la confianza no es un tema menor. El tema de la confianza es decirle a ustedes, ciudadanos, a sus familias, a sus vecinos, vale la pena gastarse sus ahorros en comprar una casa en Colombia. Vale la pena que se compren una moto o se compren un carro. Vale la pena que se endeuden para estudiar. Eso es la confianza. Si uno no cree que vale la pena, si uno no cree que esta sociedad le va a por lo menos garantizar a uno que eso está bien hecho y que no estamos botando el dinero, nos vamos a terminar paralizando. Por eso
aunque los debates sean ricos desde el punto de vista intelectual, aunque sea interesantísimo preguntarnos sobre cómo sería la sociedad si pasara una cosa o la otra, por eso en realidad tenemos que ser siempre conscientes de que es muy importante generar condiciones de confianza en las sociedades. Además, por una razón que a mí me parece humanamente valiosa y humanamente justificada, porque además queremos tener a gente sin miedo, porque el temor, en este caso, digamos, el temor de perder los ahorros, o el temor de perder el trabajo, o el temor de eventualmente que nos vaya mal en un emprendimiento, en una tienda, en una ferretería, ese temor no es un bien social, sino es un mal social. Perdón, y efectivamente hay que hacer el esfuerzo, y yo haría el esfuerzo por tratar de que la gente se sintiera mucho más confiada, mucho más tranquila, mucho más confortable en nuestro entorno. Perdón. Y fíjense los datos que tenemos en este momento de inversión. El último dato que nos dieron, la información bruta de capital fijo, fue un decrecimiento del 8.9%. Y fíjense lo que ha venido pasando con la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. De manera que, con esto dicho, aparece otra variable que para nosotros es importante y la medimos con frecuencia, y es cuál es la productividad. ¿Por qué? Porque la productividad al final termina diciendo, y yo en esto, por ejemplo, hay una parte del discurso del presidente Petro que me gusta, que es cuando él habla de cuánto produce cada hora de trabajo de una persona. Y esa es la productividad. Si cualquiera de nosotros trabaja una hora aquí, produce muchísimo menos valor que si trabaja una hora en Dinamarca. O produce muchísimo menos valor que si trabaja una hora en Corea. ¿Y eso, eso con qué se relaciona? Eso se relaciona con el tipo de trabajo que hacemos, con los productos que sacamos, pero también de alguna forma como con la infraestructura que tenemos detrás nosotros para poder desempeñar nuestro trabajo. El ejemplo más ilustrativo de esto es el caso del campo. Uno puede ver en este momento un campesino o una persona dedicada al campo en la Unión Europea con una finca de 10 hectáreas que se baja del tractor a un aparatico que tiene que le hace el arado, a otro aparatico que tiene que le recolecta el producto, otro aparatico que tiene que le hace la siembra y eventualmente la fertilización, y de repente eso lo hacen 3 personas y manejan esa finca de 10 hectáreas. Aquí tendríamos que tener 60 personas para hacer lo mismo, o 50 personas para hacer lo mismo. Y esa productividad se consigue con 2 cosas, se consigue con 3. Primero, con la identificación de productos de alto valor agregado. Segundo, con formación, teniendo capacidades, digamos, personales para hacer todo eso que hizo el señor y con capital físico, con inversiones, con la capacidad de tener eventualmente realmente equipo que nos permita hacerlo. Esta desaceleración económica de la cual le hablé ahorita, pues nos está generando en este momento algunos cambios en indicadores y, por ejemplo, tenemos en este momento, como ustedes saben, un crecimiento en el desempleo que nosotros creemos que, muy a nuestro pesar, va a terminar creciendo un poco más durante los próximos meses. Tenemos unas metas grandes y unos retos estructurales que tienen que ver entonces con 2 cosas, no solamente con el tema del empleo total, sino ya comenzamos a entrar aquí, digamos, en términos de algunos grupos poblacionales y etarios especiales, como el caso, por ejemplo, en términos de identificar qué pasa con el empleo juvenil o qué pasa con el empleo, digamos, distribuido por géneros. Y fíjense ustedes cómo tenemos que el dato en realidad de los jóvenes es significativamente mayor que el resto. Para efectos, y fue mencionado ahorita, pero para efectos de este estudio, pues se ha identificado, digamos, estos grupos como grupos con algún grado de vulnerabilidad mayor desde el punto de vista laboral. Y tenemos por lo menos estos 7 grupos que aparecen aquí: personas con discapacidad, migrantes de 12 meses, bueno, ahí se distribuye entre 2 de 12 meses o de 5 años, mujeres, poblaciones LGBTIQ+, población afro, raizal, palenquera, jóvenes y población indígena. Y esto porque, entre otras cosas, sí tienen, digamos, un comportamiento distinto y sus cifras son distintas a las del promedio nacional o a las del resto de la población.
Y por eso vale la pena mirarlo bien. Y esto hay que sumarlo, digamos, a un tema que mencionaba yo ahorita, y es que efectivamente Colombia, entre otras cosas, tiene un reto de competitividad grande. Y quiero que pensemos en todo al tiempo. Les hablé de pobreza, les hablé de la capacidad de generar crecimiento, les hablé de los temas relacionados con equidad, les he hablado de los temas de las poblaciones vulnerables, les he hablado de la productividad y les estoy hablando en este momento de competitividad. Todos estos son al final los determinantes del mundo laboral. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, tenemos en el caso, por ejemplo, del ranking de competitividad del IMD, Colombia en términos, por ejemplo, de desigualdad de género está en este momento en el puesto 59, en términos de fuerza laboral femenina está en el puesto 48 y en términos de productividad total está en el puesto 54. Habrá quien diga, sí, estamos por encima de muchos otros países y demás. La verdad es que el ranking no está hecho para todos los países del planeta, está hecho para 64 países, creo. Sí, pero el tema es que estamos muy en medio de la tabla, y estar en medio de la tabla a nadie le puede producir felicidad en nada en la vida. Estar en medio de la tabla habla de una situación que de verdad requiere de un esfuerzo importante desde el punto de vista estructural. Ahora, quiero detenerme un segundo en el tema de la informalidad. ¿Por qué? Y antes de eso les voy a dar un dato para que ustedes lo tengan presente. El dato del DANE estima que la población de personas ocupadas al final del año es de 22.788.000 personas. Fíjense ustedes, habrá gente que diga, bueno, fíjense, Colombia es capaz de producir 22.000 trabajos. Bueno, pues de esos 22 millones de trabajos, de esos 22 millones, 12.845.000 son trabajadores informales. Solo 9.885.000 son trabajadores formales. Dentro de esos, fíjense ustedes, trabajadores por cuenta propia, hay 9.511.000 trabajadores. Y dentro de esos, 8.096.000 son trabajadores por cuenta propia informales. Y fíjense lo que ha venido pasando, digamos, con este dato. Y quiero mostrarles un slide siguiente porque es que a mí me parece que esto es como muy dramático, a mí me impacta mucho cada vez que lo digo, porque yo cuando estamos en las conversaciones de reforma laboral y en las conversaciones de comisión de concertación laboral, les digo, entendamos qué es un trabajador informal. Entonces yo digo, un trabajador informal no es un trabajador que no recibe horas extras. Un trabajador informal no es un trabajador que no tiene contrato. Un trabajador informal no es un trabajador que no cotiza a pensión. Un trabajador informal no es un trabajador que no cotiza a salud. Un trabajador informal es alguien que tiene todas esas características al mismo tiempo imbuidas en su desempeño laboral. La verdad es que un trabajador informal es un trabajador sin derechos. Es un trabajador que realmente no tiene a quién acudir. Un trabajador informal no tiene ni siquiera cómo denunciar, no tiene a nadie a quien denunciar. ¿Y por qué lo quiero plantear? Porque sin duda alguna, en el mundo laboral colombiano, el mayor drama que tenemos, la mayor distorsión que nosotros tenemos es que es el mundo de los trabajadores informales. No tiene protección frente al desempleo, no participa en absolutamente nada, no tiene protección para la vejez, no tiene derechos colectivos, no tiene incrementos salariales porque nadie se los da, nadie lo protege frente a las violencias y el acoso. Realmente quizás no hemos sido suficientemente conscientes de lo que hay detrás del trabajo informal. Y por cierto, nos metemos a veces en unas discusiones durísimas alrededor de los trabajadores formales y se nos olvida lo otro. Muchas veces en la mesa de concertación nos preguntamos nosotros, bueno, ¿y quién representa aquí a los trabajadores informales? Es más, hay una estimación que dice que el 58% de los trabajadores en Colombia ni siquiera ganan el salario mínimo, que es tremendo, digamos. Por supuesto, entre mayor informalidad haya, pues va a haber una menor sindicalización. ¿Es la sindicalización deseable? Claro que lo es, porque es el mecanismo, digamos, generalmente aceptado en el planeta para hacer la defensa de los trabajadores. Los países que tienen mayor sindicalización, además, están reconocidos por ser países que tienen mayores tasas de productividad. De manera que realmente nosotros tenemos en este momento un mercado laboral con disparidades y inequidades en materia de acceso,
de remuneración, de protección social, que se han visto agravadas además en ciertas poblaciones que tienen algunos obstáculos significativos que van desde la educación hasta el empleo. Y es muy interesante que haya sido mencionado porque en realidad no estamos hablando solo nosotros del empleo mismo, sino de todos los momentos y las etapas, digamos, de la empleabilidad que conducen a que efectivamente luego haya o desempleo o que haya exclusión desde el punto de vista de poblaciones vulnerables que tienen menos oportunidades. Yo quiero tocar el tema de la reforma laboral. Es una discusión que ha sido grande, es una discusión en la cual hemos estado metidos, nosotros hemos trabajado mucho en ella, nosotros presentamos una propuesta de reforma laboral distinta a la que presentó el gobierno, por lo siguiente: la gran preocupación nuestra de la reforma laboral no es que se ratifiquen algunos derechos de los trabajadores o que se ratifiquen algunos mecanismos de protección de los trabajadores. Esa no es nuestra preocupación. La gran preocupación nuestra alrededor de la reforma laboral es que no se encarga de hacer tres cosas al menos. No se encarga de mejorar la empleabilidad y la generación de empleo en Colombia, no se encarga de reducir la informalidad y no se encarga de aumentar la productividad. Y fíjense que de los tres temas les he hablado: la necesidad de que tengamos empleo, la necesidad de que tengamos reducción de la informalidad y tercero, la necesidad de que nosotros podamos y seamos capaces de aumentar la productividad. Nosotros tenemos una cantidad de observaciones. Yo no me voy a detener en esto porque no me voy a gastar el tiempo de ustedes en ello, pero solo quiero dejar esos tres mensajes. De hecho, nosotros hemos hecho algunas valoraciones y contratamos a la Universidad de Medellín y contratamos al profesor, doctor también, Jesús Botero, para que nos hiciera la corrida de unos modelos de equilibrio general y que nos permitiera a nosotros hacer unas estimaciones correctas alrededor de cuál era el impacto. Pero yo me atrevo a decir que en este momento no es una exageración decir que la reforma como está pintada impacta el tránsito hacia la formalidad. Es decir, y yo no sé si ustedes se acuerdan de una frase, quizá algunos se acuerdan, un día que el ministro de Hacienda dijo en la Comisión Séptima de Cámara: no es cierto que se produzca pérdidas de empleos, que se pierdan 500.000 empleos. ¿Recuerdan eso o no, cuando el ministro dijo eso? Pero es que tú trabajas conmigo. Entonces no tiene tanta gracia. No sé si alguien se acuerda que el ministro dijo: no es cierto que se pierdan 500.000 empleos. Él dijo: esos empleos, lo que pasa es que esos empleos se van de la formalidad a la informalidad. Esa fue la explicación que el ministro dio. Y le decía: ministro, no puedes decir eso. Eso es tremendo. Eso es tremendo porque es que el trabajador informal es el que estaba en los círculos concéntricos que les acabo de mostrar ahorita. O sea, mandar trabajadores de la formalidad a la informalidad es tremendo. Y yo creo que uno no se puede dar ese lujo. No podemos decir eso. Nosotros hicimos algunas valoraciones alrededor de qué sucedía, digamos, en términos de empleo o en términos de generación, digamos, de impacto sobre el empleo de la reforma. Inclusive la hicimos, digamos, separada con entre tasas el empleo asalariado no calificado, miramos la tasa de desempleo, los independientes no calificados y el Gini, y nos encontramos con que la reforma produce más desempleo y aumenta el Gini. Y yo les voy a decir sinceramente, claro que nosotros acompañamos una reforma laboral que mejore las condiciones en Colombia, pero nos tenemos que asegurar de que esto no suceda. Nos tenemos que asegurar de que esto no suceda. Un día hablando con el presidente me dijo: lo que pasa es que esos cálculos son cálculos hechos por neoliberales. Yo quedé frío porque yo le dije: presidente, hagámoslo con quien usted quiera. Corramos el modelo, pero estemos seguros realmente de cuál es el impacto que vamos a tener. Y por eso es la gran preocupación que nosotros hemos tenido con la reforma laboral. Nosotros decimos que necesitamos una reforma laboral que proteja, que genere protección al trabajador y al trabajo mediante políticas de desarrollo económico. Bueno, al trabajo, aquí estamos hablando del desarrollo. Protección al trabajador también con procesos que incluyan prestaciones económicas, asistenciales y educativas, y que nos permita promover la sindicalización y la correcta, digamos, asociación. Y digo la correcta asociación porque tenemos una discusión grande, y se los cuento en menos de medio minuto, en la cual diferenciamos las centrales de trabajadores de los sindicatos.
¿Y por qué? Porque las centrales de trabajadores, de alguna forma, yo siento, han querido, digamos, aumentar su incidencia a través de la reforma y lo hacen a costa de ¿qué? De quitarle realmente relevancia a los sindicatos. Les voy a poner un ejemplo. Pudiera ser que si la reforma saliera así, hubiera un momento en el cual los sindicatos no pudieran pedir aumentos salariales porque tendrían que ir a las centrales de trabajadores para poder hacer una negociación por rama. Esa conversación tenemos que solucionarla. Eso yo creo que es un contrasentido. Yo creo que nadie quiere eso, pero como está escrito, tiene ese efecto en particular. Ahora, la reforma de la salud, ¿por qué se las quiero mencionar? No solo porque tiene un efecto importante desde el punto de vista de superación de pobreza, sino porque tiene un efecto importante en términos laborales también. La gente no es tan consciente de que el sistema de salud tiene una cantidad de otras características que no son solo la prestación del servicio de salud. El sistema de salud tiene, digamos, 2 o 3 características que son muy importantes. Es importantísimo en términos económicos, por ejemplo. La gente no tiene presente esto, pero el sistema de salud en Colombia representa el 8% del PIB colombiano. Es un sector gigante. El sistema de salud no está teniendo inversión en este momento porque nadie quiere invertir. Nadie, por muy loco que fuera, invertiría en este momento en hacer una nueva clínica si no sabe, por ejemplo, cómo va a ser eventualmente su relación con el ADRES, o su relación con una EPS, o su relación con la nueva EPS, a quién se lo va a cobrar. Eso se tiene que saber. La inversión está en cero y eso es una muy mala noticia. Pero ojo con esto, en el sector salud trabajan 1.2 millones de trabajadores. O sea, el impacto laboral es muy grande. Hay mucha gente que hace de las carreras relacionadas con el sector salud su modo de vida, su oportunidad, su desarrollo. Se estima que puede haber una pérdida en cerca de 100.000 trabajadores rápidamente si se hicieran, que son los que aparecen acá, vean ustedes. Con el tema de las DPS, son 100.000 familias que van a tener un problema. No podemos ser ajenos a ello. Y tenemos que, sin duda alguna, tener una decisión de cómo vamos a trabajar en este tema. Bueno, aquí está, yo no voy a explicar la reforma laboral, la reforma de salud, perdón, porque hay una cantidad de preocupaciones que tenemos nosotros. La preocupación más grande que yo tengo, les voy a decir sinceramente, es la operatividad. Yo le tengo pánico, los mayores como nosotros, ¿como quién? Es que los otros mayores no son colombianos. Entonces, los mayores como nosotros nos acordamos del Seguro Social. El Seguro Social era realmente esa entidad del Estado que hacía lo que quieren hoy en día que haga eventualmente la ADRES o que haga eventualmente una nueva EPS consolidada. El Estado no es un buen operador y no tiene por qué serlo, además, es la verdad, no tiene por qué serlo. Entonces nos asusta todo el tema de la solicitud de citas, el tema de la aprobación de citas, el tema de la compra de los medicamentos, de los dispensarios de medicamentos, el tema de la aprobación de operaciones, la aprobación de intervenciones. Y nos preocupa, no porque el sistema sea perfecto hoy en día, no lo es. Pero yo sé que la gente hace el esfuerzo por tratar de hacerlo y de alguna forma hemos logrado cosas como que casi que cualquier colombiano puede ir a cualquier clínica hoy en día. Entonces, la operatividad es lo que a nosotros más A mí no me importa mucho si el pago lo hace directo o no lo hace directo el Estado. Nosotros no estamos, yo no creo, digamos, un economista como yo, una persona como yo, no está preocupado por quién hace el pago. Lo que sí quiere es que el pago se haga a tiempo. Yo no sé si ustedes saben cuántas transacciones, digamos, hay en el sector salud al año, para que tengamos en mente qué tendría que hacer el Estado, digamos, en términos de operaciones. Y les pido que levanten la mano, que digan, que apuesten, hacemos un apoyo a lo que quieran. ¿Cuántas transacciones creen que hay? ¿Cuántos? 100 millones. ¿Quién da más? 800 millones. Son 800 millones de aprobaciones, autorizaciones, pagos, 800 millones. La preocupación grande nuestra está en cómo van a suceder esos 800 millones de hechos. Son 800 millones. Tenemos en este momento, ustedes saben, se nos pararon en el INVIMA autorizaciones durante 3 años, autorizaciones por 28.000, comparen 28.000 con 800, ¿no? 800 millones, 28.000 autorizaciones para realizar en el INVIMA. Eso nos tenía a nosotros supremamente preocupados. Y luego nos hemos encontrado que la reforma va a generar un efecto sobre el empleo importante. Y esto es lo que nos entrega el modelo económico, el modelo de equilibrio general.
Y fíjense cómo con la reforma de salud, que es el rojo que aparece allí, se produce unos independientes no calificados que van a tener un problema y unos asalariados no calificados que también lo van a tener. Y tenemos, digamos, que pensarlo. La pensional le pasa un poco lo mismo. No voy a entrar en ese detalle, pero solamente les voy a mostrar esto. Se hizo la valoración y la línea verde es la línea de desempleo. Bueno, estamos hablando de empleo, estamos hablando de inclusión en términos de empleo. Pues con lo que tenemos hoy en día vamos a tener un efecto importante. De manera que nosotros creemos que esto es para decirles una frase que ya les dije, cualquier decisión que uno vaya a tomar desde el punto de vista de política pública debe tener en cuenta siempre el efecto sobre equidad, el efecto sobre pobreza, el efecto sobre generación de desarrollo, el efecto sobre generación de oportunidades, el efecto sobre empleo. Colombia tiene ese reto, inmenso reto por delante. Si nosotros no estamos pendientes de ello, vamos a terminar teniendo un problema grande. El informe que lo van a ver ahorita, y yo no voy a hacer un spoiler completo del informe, pero el informe que lo van a ver ahorita, realmente básicamente lo que busca es, al final del día lo que busca es, midamos lo que tenemos hoy en día, entendamos las causas y tratemos de generar más empleo inclusivo. Primera pregunta que se hace es, ¿será que estas poblaciones tienen menos capacidades y menos oportunidades de emplearse? La respuesta es sí, y es muy evidente con todas las cifras que se han dado. Lo decías al principio, o creo que no sé si Catalina lo dijo, luego adicionalmente si uno comienza a hacer la intersección, o lo dijo Daniel, pero en la intersección, digamos, de las características, uno se encuentra con que además pues una mujer indígena le va menos bien en el mercado laboral que a un hombre indígena o una mujer no indígena. Una mujer indígena tiene dos características y si es víctima del conflicto, pues de repente termina teniendo o tiene una condición de incapacidad, termina teniendo muchísimas más desventajas y eso tenemos que ser claros. Y el informe hace una cosa que a mí me gusta mucho y es que no se concentra solamente en hacer la medición de qué está pasando, digamos, en el mercado hoy en día, sino trata de entender además qué está pasando con las diferentes como etapas realmente que conducen a la empleabilidad, arrancando desde la educación media, la educación posmedia, la intermediación entendido, digamos, como esos instrumentos que existen alrededor del servicio público de empleo, los desafíos de registro o los bancos de empleo y por supuesto el empleo mismo. Y lo hace de manera diferencial por poblaciones y también con intersecciones. Estas fueron las que yo les estaba mencionando ahorita, ahí están las intersecciones, ese es uno de los grandes aportes, yo diría, que tiene este cuarto informe. Hace el análisis poblacional y por último, digamos bueno, y esto era lo que les estaba mencionando a ustedes ahorita, cómo efectivamente cuando uno se encuentra con personas que tienen dos características, pues tienen una desventaja mayor que la que tendría otra gente. 9 de cada 10 personas sin puesto de trabajo formal cuentan con atributos como ruralidad, la migración, la edad y la pertenencia a una comunidad étnica. Realmente esos datos son datos que nos deben pues, llamar mucho la atención y nos deben hacer un llamado a tomar acción. En las mujeres jóvenes han tenido, sin duda, digamos, han sido grandes, de las grandes víctimas, digamos, de la estructura laboral nuestra, hasta el punto, pues, de que ustedes en todos los datos vieron que siempre hoy en día, inclusive el DANE está sacando los datos de mujeres jóvenes. Hay un análisis complementario, digamos, que mira también en un ejercicio que a mí me parece muy importante, que son la pertinencia en la educación, lo que eventualmente se pudiera llamar la crisis de aprendizajes en la educación media, y luego hace un análisis de las rutas de empleo inclusivo, y aquí tenemos que trabajar nosotros muchísimo más. Y por último, el informe hace unas recomendaciones, le hace las recomendaciones, por supuesto, en términos de política pública. Hay recomendaciones para las empresas, en términos de que uno tiene que tener un tejido empresarial crucial para fomentar el empleo inclusivo. Hay muchas acciones que se deben generar desde las empresas. Es bueno que la normatividad nos acompañe en ello, es bueno que efectivamente la política pública nos acompañe, pero independientemente de eso, nosotros tenemos que tener la conciencia de que tenemos ese reto y que probablemente muchos de los sesgos que hayamos tenido nos pueden estar generando esos resultados. Nos tenemos que concentrar en generar y garantizar oportunidades. Era un poco lo que les decía al principio. El tema de las oportunidades es verdaderamente el gran dinamizador de la movilidad social.
Y luego tenemos que tener procesos de formación, de formación y educación dirigidos a la población vulnerable y luego pues seguir trabajando, digamos, en poder generar mecanismos más efectivos de intermediación que nos permitan encontrar dónde están las oportunidades, pero presionarlo. No es un cuento de solamente identificar dónde están, sino que los mecanismos nos permitan presionar, digamos, realmente, digamos, a todo el mercado y a toda la sociedad para que logremos mejores oportunidades. Les di como todo el marco, digamos, en cómo vemos nosotros todo el ejercicio de inclusión, cómo vemos el ejercicio que se realizó, cómo vemos el ejercicio relacionado con el informe, cómo vemos la alianza, porque creemos que la alianza tiene tanto poder y es tan necesaria. Y pues por último, digamos, el informe es una invitación a que todos tengamos esto muy arriba en nuestra agenda para que podamos efectivamente generar oportunidades para esas poblaciones, por lo menos esas 7 tipos de poblaciones que efectivamente tienen menos oportunidades, están teniendo menos oportunidades que el promedio de la población nacional. Les doy las gracias, gracias por su atención, gracias por el tiempo, gracias por estar aquí.